Solo era la desértica llanura, herida por esos caminos reales que venían del sur, que traían las buenas y las malas nuevas a los primeros colonizadores de la Nueva Vizcaya. Luego surgen las poblaciones pioneras: San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Hidalgo del Parral, Santa Eulalia, Chihuahua, siempre al cobijo de los ríos Florido, Concho, San Pedro, Sacramento, cuyas márgenes estaban habitadas por pueblos indios de sonoros nombres: conchos, tapacolmes, julimeños, tepehuanes. Así, con el hombre blanco avanzando casi siempre a la fuerza de la cruz y el arcabuz, los tiempos pasan y de pronto llega el vendaval de la Revolución Mexicana. De la Revolución es imposible olvidar nombres como Cuchillo Parado, San Isidro, Cerro Prieto, Juárez, Tierra Blanca, Bachimba, Rellano, y tampoco la llegada de Francisco Villa a la gubernatura del estado. Pero también esa tormenta pasa. Chihuahua había pagado su cuota de sangre, jugando, como en la independencia y la reforma, un papel fundamental en la historia de México. Soldados de la República, me dirijo a todos, a los que formaron parte del Ejército Federal y a los que formaron parte del Ejército Insurgente. La guerra ha terminado. Todos los mexicanos debemos celebrar el hermoso triunfo que se ha obtenido. Ese triunfo ha sido obtenido por el pueblo, que fue el único que luchó contra el único enemigo, que era el dictador. Unos años después, ya en paz, correspondió a la región centro-sur del estado hacer lo suyo en la reconstrucción y el crecimiento de los chihuahuenses en el contexto nacional. Fue el presidente Plutarco Elías Calles quien hizo realidad el febril sueño del ingeniero y general Ignacio Carlos Enríquez, 3 veces gobernador del estado, de transformar en vergel el desierto que se enseñoreaba en esta región a través de la utilización del agua de la boquilla para el riego agrícola, fundando el distrito de riego 05. Ellos sembraron la semilla que en 1933 germinó en el nacimiento de la ciudad agrícola de Delicias, población que surgió como un espejismo en medio de la soledad, del páramo, del insondable desierto. La actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la Justicia Nacional, que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica. Atrás habían quedado también los rencores de la lucha cristera. Lázaro Cárdenas había devuelto el petróleo al pueblo de México. Manuel Ávila Camacho era el presidente de la República. Y fue entonces cuando se inició la construcción de una de las más grandes obras hidráulicas del estado, la presa Francisco y Madero, teniendo su asiento en el municipio de Rosales, la casa del benemérito de las Américas. El ingenio y la inventiva populares, siempre oportunos y acertados, pronto le cambiarían el nombre oficial del padre de la democracia mexicana, rebautizándola como Presa Las Vírgenes, en recuerdo del rancho que con ese nombre existía, donde hoy está su vaso, que quedó sepultado junto con el pueblo de San Lucas, al que se le buscó nuevo asiento en el municipio de Meoqui. En el año de 1941, un grupo de ingenieros y obreros al mando del ingeniero Enrique Rubio Castañeda
se dan a la tarea de iniciar esta monumental obra, desgajando cerros, pulverizando enormes rocas, venciendo a la naturaleza esquiva y reacia, obedeciendo el proyecto del ingeniero Ignacio Cobo. Su principal objetivo era el de regularizar el régimen del río San Pedro, para aprovechar sus aguas en el riego de la tierra al norte de dicha corriente, complementando el desarrollo del Distrito 05. Al principio fueron decenas de peones, obreros, operarios, mecánicos, torneros. Después se contaban por millares los que se concentraron en un campamento levantado a un lado de la construcción, llegando a habitarlo más de 2,000 personas que se asentaron junto con sus familias. En ese barrio donde nosotros vivíamos había de todos los maestros de albañiles, carpinteros, fierreros, de todo, choferes, de todo. El campamento funcionaba como una verdadera ciudad, pues en él se prestaban servicios de atención hospitalaria, alimenticia, educativa y de vivienda, y contaba con servicio de electricidad y agua entubada. Había también talleres mecánicos y de torno, donde se reparaban los vehículos de transporte y se elaboraban las piezas de acero necesarias para el levantamiento de la obra. Yo trabajaba de tornero y había que fabricarles cojinetes y chumaceras y cuanta cosa había, anillos, había que fabricar pistones para las dragas y tornillería para fijar las formas en la presa y era una cosa muy dura para los torneros. Eran tiempos difíciles, en donde la pobreza era compañera permanente y el peón mejor pagado solo llegaba a ganar 2 pesos con 40 centavos al día. El campamento, todo bullicio y actividad, era alimentado en un restaurante atendido por cocineros chinos, bajo la guía y la mirada atenta de las dueñas de la sazón, 3 señoras de nombre María, famosas como las 3 Marías. El platillo más común por lo barato y la abundancia de pescados era un rico caldo aderezado con papas, chile piquín y harina para que espesara. Con el correr de los días, de los meses, de los años, ese manjar llegó a cansar el paladar de los habituales comensales, quienes le empezaron a decir caldo odioso, nombre derivado en caldo de oso, como hoy es universalmente conocido. Fueron años de trabajo, de mucho sudor, de mucho sol, de mucho frío, de mucho aire, en que los obreros, los peones, los torneros y todo el personal empeñado en el proyecto trabajó las 24 horas del día sin descanso, con fatiga, pero con la mirada fija en el logro de la meta final. El riesgo era cosa de todos los días, pues había que manipular el material de forma manual, por medio de un cablevía que cruzaba de cerro a cerro, a través del que se transportaban enormes tolvas en las que se cargaba el concreto para el colado de machones y traves. Yo las jalaba, las mandaba al Malacate, a la base, y venía un muchacho arriba, y yo las jalaba con el yucle, hasta donde me dijera el muchacho que venía allí, que ahí era la base. Y entonces yo ahí me paraba y el Malacate nomás las bajaba, y el muchacho se iba otra vez en el Malacate para arriba, para ir a enganchar otra y así. Las obras continuaban a todo tren, pero el estallamiento de la Segunda Guerra Mundial
vino a interrumpir el trajín, al escasear los materiales y herramientas que en su mayoría procedían de Alemania y los Estados Unidos. Pese a las limitaciones por el acontecimiento bélico en el que nuestro país participó con el heroico Batallón Aéreo 201, la mano de obra local se impuso y fabricaba a la mexicana las piezas de maquinaria y herramientas necesarias. Una vez apagado el fuego, el trabajo continuó otra vez a toda marcha, y el 25 de mayo de 1949, a las 11 de la mañana, la presa Francisco y Madero, Las Vírgenes, estuvo lista para resguardar más de 425 millones de metros cúbicos de agua, que sin ella seguirían su marcha sin rienda y sin fruto hasta allende la frontera. Miguel Alemán Valdés, primer presidente de la era civil, fue a quien correspondió entregarla al pueblo de Chihuahua. La presa es considerada, por su diseño arquitectónico, como una de las 10 más bellas del mundo, rompiendo el molde de las simples murallas de concreto y acero con sus esbeltas figuras en forma de vírgenes. Su cortina tiene una altura de 57 metros desde el desplante de cimentación y 48 desde el fondo del cauce del río. Tiene una longitud total de 236 metros y anchura de corona de 5 metros, encontrándose esta a una elevación de 1.243 metros sobre el nivel del mar. Sus dos vertederos dan un singular espectáculo de hermosas cascadas de 44 metros de altura, cuando el patrón del agua bendice estas tierras con la ansiada lluvia. Su costo total fue de 27.578.800 pesos. En 12 ocasiones, las corrientes salteñas han desbordado su estructura. La primera en 1958, cuando llovió de manera ininterrumpida 16 días y 16 noches, volando el torrente más de 2 metros sobre su cortina. En la búsqueda de nuevas expectativas que permitieran incrementar en 100 millones de metros cúbicos la capacidad de almacenamiento, en 1996 se instala el Rubber Dam, o dique de hule, artefacto construido con tecnología japonesa que vendrá a suplir los estragos de los años y el ensolve. Hoy, la presa Las Vírgenes es un símbolo regional que da vida a los alrededores y que guarda para siempre los restos mortales del ingeniero Rubio Castañeda, su constructor en jefe. Las Vírgenes es desde hace más de 50 años santuario natural de peces y aves, de numerosas variedades cactáceas, y genera empleos fortaleciendo la actividad agrícola, económica y turística de la región. Y su vaso es bello escenario para los paseos en lancha, en motos acuáticas, en un solitario y romántico barco que rompe el silencio de sus aguas y transporta a un mundo de sueños. Las Vírgenes es un monumento arquitectónico que se eleva al cielo en la búsqueda del tan anhelado tesoro que tiempo a tiempo nos regala Dios, solo Dios, el agua.